Bienvenidos, bienvenidos todos, dice nuestro presidente, a la inauguración oficial del Club Náutico. Y este es nuestro club. Miembros de la Federación Española proceden a la medición de velas de los barcos que tomarán parte en el Campeonato de España de Patines. Sujetando la vela fuertemente por su puño de pena y ejerciendo una presión de 3 kilos en sus puños de escota y de amura, estos deben quedar dentro de 2 señales que delimitan la tolerancia admitida. Ha llegado el gran día. Son las 11 de la mañana y cada patrón prepara su barco con el máximo cuidado. Podríamos decir incluso que con gran mimo. Estáis, gritas, vela y escota son revisadas una y otra vez hasta tener la convicción de que van a trabajar en condiciones óptimas para que su barco sea el mejor. Y aquí vemos, orgullosas y flameantes, estas velas que esperan hacerse a la mar, hincharse al viento, competir. Barcos en la mar. Y en el barco del jurado todos son cálculos. Dirección y fuerza del viento y de la corriente. Estudio a fondo por donde hay que darles la salida y qué clase de trazado deben recorrer. Son hombres curtidos en la mar, navegando día tras día y que hoy dirigen ese noble deporte de la vela. ¡Atención! Ha comenzado esa noble lucha que durante 6 regatas diferentes va a decidir quién es el mejor, quién es el nuevo campeón de España.
simples espectadores aficionados, ya hay un campeón. Es este grupo de 32 barcos que están regateando y que nos ofrecen esa estampa inigualable en belleza y deportividad. Son la 1:30 de la tarde y en la breve pausa que requiere el comienzo de la segunda regata se reparten a los participantes unas bolsas con agua, bocadillos y fruta. Hay que recuperar fuerzas. Cuidado, no vayamos a abordarle. ¿Qué lección de técnica están dando? Con fuerte viento y aún mayor oleaje están completamente parados, como si estuviesen sentados en la terraza del club viendo los partidos de petanca. Y también de campeonato, ¿por qué no? Y aunque intrascendente, competido e interesante como nunca. Buen tiro, muchacho. Buenas tardes, señores. Y enfocamos nuevamente nuestra cámara hacia el mar. Ha terminado la regata y los barcos vuelven a tierra. Entran en ella dulcemente y dulcemente se deslizan sobre el agua, acariciándola, diciéndole adiós. Es un adiós simbólico, porque este mar nuestro, tan nuestro, sabemos que será siempre cita para nuevas y brillantes competiciones deportivas. Estos hombres que alternativamente han estado más de 12 horas en el mar, con la piel reseca por el aire y por el sol, buscan ahora el placer de una buena ducha y aprovechan, cómo no, para hablar de las muchas incidencias que han vivido durante la regata. El nuevo campeón de España recibiendo la felicitación de una gran promesa, el primer clasificado en la clase T. Alberto Lluch, y a todos, bienvenidos a Calatrava.